tardes, profe. Les vamos a presentar ahorita el trabajo de nosotros, lo que equivale a la prueba 1 de nuestra presentación, sobre algunos mapas, un timeline de los mapas desde más o menos el año 1563 hasta la actualidad. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la creación de la Real Audiencia de Quito. El 29 de agosto de 1563, Felipe II, respondiendo a la solicitud de algunos cabildos de Quito, accede a que se cree la Real Audiencia de Quito, para que de esta manera se tenga cierta autonomía frente al virreinato de Lima, Entonces, la Real Audiencia de Quito es una unidad administrativa que tiene una jurisdicción política, económica y religiosa, que incluye todo lo que es el Ecuador, la parte sur de Colombia, la parte norte de Perú y algunas partes norte de Brasil. La audiencia fue efectivamente autónoma por el hecho de que eran tan largas las distancias entre todo ese territorio y la audiencia, no la audiencia, sino el virreinato de Lima, que era súper complicado la comunicación entre los dos. Es por eso que fue bastante autónoma y bastante efectiva en su tiempo. En 1563 también empiezan lo que es todas las partes de las cédulas reales. Entonces, es más, una de las primeras cédulas reales fue efectivamente en 1563 el virreinato, la Real Audiencia de Quito. Otras importantes fue la de 1566, que fue la prohibición de despojar a los indios de sus caciques naturales. En 1570 hubo una cédula real sobre que eran legales los arriendos de las casas de embarcadero y desembarcadero en Guayaquil con fines económicos. En 1572 se determinó que se envíe todo documento y referencias oficiales a España que existan desde la ciudad de Quito, desde la Real Audiencia de Quito. Y por último, en 1580 se prohibía la cesión de encomiendas sin previo consentimiento del virrey de Lima. En 1717, la Real Cédula de Felipe V crea el virreinato de Nueva Granada, con lugar en Santa Fe de Bogotá, lo cual hace que se elimine la Real Audiencia de Quito como tal y se incorpora la jurisdicción del nuevo virreinato. La lentitud de las comunicaciones entre el virreinato de Santa Fe y el virreinato de Lima es lo que hace que el rey cree la Nueva Granada, ya que realmente por las distancias no se estaban comunicando de manera efectiva, ya que eran muy largas. Es por eso que se suprime la Real Audiencia y se crea la Nueva Granada. En 1723 retorna la Real Audiencia de Quito. Se restablece la Real Audiencia debido a que no prosperó el neogranadino, el virreinato neogranadino. Esto es porque, terminada la guerra de España con la Cuádruple Alianza, se emite otra cédula real en 1723 en donde dice que retorna la Nueva Audiencia de Quito, se elimina la Nueva Granada porque realmente la situación económica de España y del rey no alcanzan a pagar las deudas y los gastos de las finanzas que tuvieron que invertir al momento de pelear esta guerra. Y por último, en 1739 se restablece el virreinato de la Nueva Granada, dado que por la suplicación de algunas comunidades de las provincias que se encontraron en mayor decadencia durante este tiempo. Entonces el rey Felipe V decide restablecer y recrear el virreinato de Nueva Granada con los mismos territorios y derechos que tenía según la Real Cédula de 1717. Para este momento, Ecuador pierde más o menos un territorio de 120.000 kilómetros cuadrados. Y en este documento, Felipe IV establece los límites de los virreinatos de Santa Fe de Bogotá. Pasarían ya 100 años sin muchos cambios en el territorio geográfico, tanto de Ecuador y de los virreinatos. En 1828 se suscita un conflicto entre la Gran Colombia y Perú, ya que bastante parte de la
Amazonía, que hoy sería brasileña, colombiana y peruana, estaba en pugna porque había territorios que pertenecían a terratenientes peruanos o terratenientes colombianos, y por ende ninguna de estas partes de la Amazonía podía ser clasificada como territorio o del Virreinato de Bogotá o del Virreinato de Perú y Lima. En 1830, bajo el comandante de Juan José Flores, una junta de terratenientes, mejor conocidos como la Junta de Notables, decide separarse de la Gran Colombia al tener diferentes formas de pensar política e ideológicamente lo que hacer en el terreno. ¿Sí? Ellos deciden separarse de la Gran Colombia para formar un estado autónomo con sus propios intereses y totalmente independiente de la Gran Colombia. 2 años después, en 1832, Juan José Flores dictamina que las Galápagos se encuentran dentro del territorio que sería marítimo ecuatoriano y lo decide adjudicarse también a este estado para el 12 de febrero de 1832 conceder a las Galápagos a todo lo que es el estado ecuatoriano de hoy en día. En 1858 tenemos nuestro primer conflicto ya con el Perú, y todo se resuelve con el Tratado de Mapasíngue. ¿Qué pasó? El presidente de Perú comenzó a cercar con sus navíos a Ecuador, ya que una vez realizada la independencia de Ecuador, decidió pagar con todos estos terrenos amazónicos a los ingleses, entregándoselos. Pero como estos terrenos seguían en pugna tanto para terratenientes de Perú y la Gran Colombia, a Perú no le pareció que entregaran cosas que no le pertenecían a Ecuador. Por ende, intentaron y lograron invocar un tratado que se hizo en 1802 de todo lo que era de terratenientes religiosas y terratenientes políticas, en el cual decía que todos esos terrenos que se encontraban en lo que hoy es la Amazonía pertenecían al Virreinato de Perú. Por ende, Ecuador tuvo que entregar esos terrenos al Virreinato de Perú, y esto se conoció como el Tratado de Mapasíngue. En 1863 tendríamos nuestro primero y último gran conflicto bélico con Colombia, en el cual en el norte se estaba decidiendo cuáles eran nuestros límites geográficos entre la Gran Colombia y Ecuador. El conflicto bélico se dio entre las dos fuerzas militares el 6 de diciembre y fue mejor conocida como la batalla de Cuaspud. Ya, fue muy corta y todo se dio solo por entender cuáles eran los límites propios de ambos países. La guerra fue ganada por Colombia, y esto puso a todos los terratenientes ecuatorianos a no poder tener ninguna más predisposición ni tener ningún dictamen en lo que haga o no haga la Gran Colombia, y viceversa. Colombia no se inmiscuía tampoco en nuestros asuntos. Cabe recalcar que en 1916 se fijó totalmente ya los límites definidos con Colombia, y hasta el día de hoy no hemos tenido problemas con ellos. ¿Qué tal con todos? ¿Cómo están? Yo les voy a hablar voy a empezar con el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú. Este conflicto se dio durante la presidencia de Eloy Alfaro y se dio a raíz del fallo arbitral del rey de España en dicho conflicto. Lo que pasó aquí fue que la prensa ecuatoriana difundió la noticia de que el fallo estaría en contra del Ecuador y de los intereses ecuatorianos. Esto desató una ola de protestas en contra de los peruanos, y lo más grave que hicieron los ecuatorianos fue ataques a las legislaciones del Perú aquí en Quito y en Guayaquil. Potencias mediadoras aconsejaron a Ecuador y a Perú que presentaran su disputa ante la Corte Panamericana, de lo cual Ecuador rechazó, pero Perú aceptó. Esto lo que hizo fue favorecer las negociaciones directas entre Ecuador y Perú. Lo que pasó aquí fue que el Perú exigió satisfacciones al gobierno ecuatoriano, el cual se negó a darlas. Esto hubiera llevado a un enfrentamiento bélico si no hubiera sido por la intervención de Argentina, Brasil, Estados Unidos. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar ahora acerca del Tratado Salomón Lozano. En este tratado se reunieron en Lima el plenipotenciario colombiano, el señor Fabio Lozano, con el canciller peruano, el señor Alberto Salomón, y secretamente firmaron un tratado. Colombia declara que pertenecen al Perú, en virtud del presente tratado, los territorios comprendidos entre la margen derecha del río Putumayo hacia el oriente de la boca del
Putuimbe y la línea establecida y amojonada como frontera entre Colombia y el Ecuador, en las bahías del Putumayo y del Napo, en virtud del Tratado de Límites celebrado entre ambas repúblicas del 15 de julio de 1916. Entonces lo que podemos ver aquí es que todo este territorio marcado en líneas verdes y amarillas era lo que Colombia estaba cediendo al Perú. Con la firma de este tratado, Colombia dio al Perú todas las facilidades para que éste pueda llevar a cabo la felonía de 1941. Y pues la tenaza peruana le permitió mutilar fácilmente nuestro territorio, el territorio ecuatoriano. Bueno, continuando, vamos ahora a hablar acerca de la Guerra del 41. Este fue otro de los tantos conflictos limítrofes entre el Ecuador y el Perú. Es una guerra que empezó el 5 de julio de 1941 y culminó el 29 de enero de 1942, firmando el Protocolo de Paz de Río de Janeiro, en el cual Ecuador cedería toda esta parte señalada al Perú. En este momento, Carlos Arroyo del Río, que era el presidente del Ecuador, el cual firmó el tratado, aceptó este tratado ya que habían conflictos mayores dentro del Ecuador. Sin embargo, tiempos después se consideró que este tratado era injusto y se empezó a rechazarlo poco a poco, inculcando en los ecuatorianos que debían tener un acceso al río Amazonas. Entonces, más o menos a finales de los años 80, 90, los ecuatorianos rechazaron totalmente este tratado y siempre se tenía el pensamiento de que el Ecuador era un país amazónico. Y para concluir con los conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú, vamos a hablar de la Guerra del Cenepa. La Guerra del Cenepa se puede considerar como la culminación de la demarcación de fronteras entre el Ecuador y el Perú. Este conflicto se resolvió gracias a organismos internacionales, en el cual se ratifica que el Perú es dueño de toda la zona de aquí, que es la zona del Cenepa. Y a la vez, el Perú otorga al Ecuador en condición de propiedad privada y sin perjuicio de la soberanía peruana 1 kilómetro cuadrado de la zona de Tihuinza, que es donde ahora están sepultados 14 soldados ecuatorianos. Y finalmente, en 1998 firmamos la paz definitiva con el Perú. Y por último, ahora sí, para concluir con esta historia, vamos a ver el mapa actual de la República del Ecuador. Este mapa está vigente a partir de 1998, ya cuando se delimitaron finalmente las fronteras con el Perú. Y el único cambio que ha tenido este mapa a partir de esa fecha fue en 2007, cuando las provincias de Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas se independizaron, porque antes pertenecían a Guayas y a Pichincha respectivamente. Y pues bueno, con eso concluimos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.